Tocayo, tú hace rato amenazaste, Ajá. casi te estoy comprometiendo, Sí. te estoy aventando al ruedo, Sí. a los toros, Sí. que querías hablar algo sobre el método. El método. Sí, creo que puede ser por La- lo menos una versión del método que yo Una aprendí. versión. Una versión del método. Fíjate, Qué bueno que lo el dices debate así. filosófico es muy complejo, porque hay muchas escuelas de la filosofía, algunas muy vinculadas, ahorita están de moda, acabo de ir a algunas librerías, con el asunto de los estoicos. Sí, no Los está de estoicos moda se han los puesto muy de moda porque te dan algunas herramientas para enfrentar situaciones difíciles de la vida, y hay muchos libros de eso. Pero la filosofía es un debate, y la filosofía, o parte de la filosofía que tiene que ver con la teología, tiene que ver con creencias y con fe, ¿verdad? Ahí muchas veces pues la gente que nace en una fe o en una creencia, pues es muy difícil que la vaya a modificar, pero aún así tiene sus implicaciones, y dentro de la misma fe católica, por decirlo algo, también hay visiones y debates internos. Pero claro, bueno, claro. en la filosofía hay una parte que se llama la teoría del conocimiento, es decir, cómo Claro. el hombre conoce, ya sea a sí mismo o su realidad, ¿no? Y tiene diferentes nombres, ¿no? Ontología y Epistemología. epistemología. Pero a mí lo que me interesa mucho, y incluso en las universidades, de hecho los CCH nacieron con esa idea, era darle mucho énfasis al método. ¿Y qué es el método? El método es el conjunto de pasos para llegar a un fin. Un camino. Un camino. Y entonces, esa es una parte de la filosofía que me gusta más, porque ya no debates tan en el ámbito tan En la estratosfera. etéreo, en la estratosfera, ¿no? En el espacio sideral o universal, sino que ya te aterriza mucho, y el método es muy útil porque la gente que tiene método, es decir, una forma de abordar las cosas o de comprender las cosas, tiene mucha capacidad de resolver muchos problemas. Sí. Yo conozco un buen amigo que daba clases de metodología de la ciencia en el CCH, y varios amigos entrábamos a su clase, no nos daba clase, o sea, nosotros íbamos a su clase a oírlo, a escucharlo. Era Y era muy rico bueno. escucharlo, sí. Está bien. Arturo López Bueno. Y Arturo, nos enseñaba método, y era muy interesante porque te daba muchas herramientas. Y él mismo era una persona que escribía poesía, literatura, era un tipo que jugó fútbol, era un tipo que estudió veterinaria, era un tipo que fue asesor en cuestiones agropecuarias. También indagó en antropología, fíjate. Estudió antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y entonces, o sea, es muy competente en muchas áreas de la muchas vida. áreas. Él fue por eso asesor estrella de por lo menos 3 alcaldes, y muchas de las cosas que se han hecho en Durango, él se les atribuye. Él fue asesor en el Senado de la República y ganó un premio como el mejor asesor, y le dieron un premio. ¿En serio? No pero, sabía pero, eso. pero la cuestión de él es que y eso me lleva a un señor que se llama, voy a decir alguien del sistema, Fernando Solana. Fernando Solana fue un funcionario de la administración pública mexicana de cuando el PRI dominaba, pero el señor fue secretario de Educación Pública, secretario de Relaciones Exteriores, fue como en 6 secretarías distintas, porque el cuate, y tú decías, bueno, ¿a poco sabe de todo? Sí. Yo creo que mucho, más que saber de todo, que yo creo que sí sabía muchas cosas, era el método. O sea, él sabía dónde llegar rápido, y en el lugar donde lo ponías, el cuate se ubicaba y sabía hacer el análisis, ¿verdad? A ver, aquí qué es lo principal, cuáles son las partes que lo componen. O sea, era un tipo muy metódico. Y entonces yo recomendarles a ustedes esa parte, porque... ¿Repite el nombre de ese hombre? Fernando Solana. Okay. Y yo no sabía de él. Y fíjate, bueno, hay que decir, aunque mucha gente no quiere a Salinas de Gortari ni a los Salinas, también a Raúl, ellos tuvieron un tío, Eli de Gortari. Sí, yo leía que era especialista en eso. En metodología. En metodología y lógica. Tenía un libro de lógica que se llamaba como libro de texto. Estuvo preso del 68, fue un tipo crítico. Y porque de jóvenes Raúl y Carlos eran de izquierdas. Izquierdosos. Poca gente lo sabe eso. De hecho, por eso Salinas era muy bueno para el lenguaje, comunicarse. Y era un lenguaje que seducía a la izquierda misma. Y acuérdate que cuando hizo su huelga de hambre, que detuvieron a Raúl, se fue a refugiar a las colonias populares de Monterrey.
Sí. ¿no? Se fue a algunas colonias donde él de joven anduvo Al ahí, Frente Popular. las organizó y las construyó, ¿no? Pero me regreso, entonces, eso es muy interesante. Hay libros que te pueden enseñar esto del método, ¿verdad? Las formas de analizar las cosas, hay diferentes metodologías. El método es distinto según el objeto que quieras conocer, analizar o transformar o cambiar. O sea, el método con el que aprendes medicina es distinto al método de un ingeniero, de un matemático, de un científico social. Sí. Entonces, no es tampoco, hay que decirlo, un no es método universal. único, pero sí los caminos para conocer una realidad y poderla transformar es lo que se llama método, que es teoría del conocimiento. Entonces, eso sí es muy recomendable, aprenderlo. Me gusta. Había una novela de Alejo Carpenter, algo sobre el método. El recurso del método. El recurso del método. Es verdad que también esta idea del método, por cierto, surge con el racionalismo de René Descartes. Y él sí pensaba en su momento de que había una realidad aprensible a partir de un método. Pero hoy sabemos que nuestra realidad tiene muchos compartimentos, por decirlo así. Tú lo decías hace ratito. Si tú ves cómo funcionan los esqueles, por decir algo, las hormiguitas, implicas un método para observarlas. Pero si ves, por ejemplo, cómo son los vínculos familiares en una relación hombre-mujer, el método ya es otro, quizás implica elementos psicológicos. Y si quieres ver un método histórico, comparativo, también implica otra variante de método. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, hay un filósofo que yo admiré y que sigo admirando y que influyó mucho en mí, que se llama Gastón Bachelard. Y nada más de pensar que se llama Gastón, pienso que ese hombre no podría vivir en Monterrey, porque imagínate, tan narrativos y tan codos como se dice que son, y que te llames Gastón. Es como si fueras... Además, les invito a que la gente vea en YouTube a Gastón Bachelard, porque es todo, todo su estilo, hablando de método, es un filósofo conflictuado, ¿verdad? En toda la ley, ¿no? Sí, Barbón. Así todo, así, el caos del universo está en su peinado. Sí. Pero a mí me gustó porque, fíjate, él tenía dos áreas muy bonitas. Tenía toda una idea de la ruptura epistemológica. La ruptura del conocimiento. La ruptura del conocimiento. De la episteme es conocer. Entonces decía, no es que una idea o una sugerencia científica sustituya, sea la continuación del otro, sino son rupturas. Y que el conocimiento va a saltos, no va en continuidad evolutiva. Eso ya es un método también, por cierto, una forma de pensar. Y pienso en ese método y me encanta porque es como si tú vivieras una película y de repente hicieras una especie de salto cuántico para comprender otras cosas. Eso siempre me fascinó en términos de la filosofía de la ciencia, por decirlo así, y su metodología que lo acompaña. Pero curiosamente ese filósofo también escribió páginas maravillosas sobre la poesía. Y tiene cuando empieza a hablar sobre la poesía, dice, yo probé de los frutos del inconsciente que son contrarios a toda la metodología. Sí, muy rigurosa, ¿verdad? Muy seca, muy como diciendo, precisa. También cierta locura de uno, cierto nivel imaginativo, La imaginación. Tiene sentido. Como, fíjate, Immanuel Kant, que era un filósofo muy riguroso, dice que los seres humanos tenemos distintas propiedades, distintas, ¿cómo le llama él? Tiene una frase muy bonita, cualidades, ahorita no recuerdo la palabra, ahorita quizás me acuerde en el siguiente segmento, pero dice facultades. Él habla,
Sí, hay una facultad de la imaginación que te permite conocer. Como una especie de que uno piensa que el método es extraordinariamente objetivo, pero dice, no, no, no. También de repente tú puedes conocer una célula, aunque la veas, te la puedes imaginar. Eso también te permite una especie de conocimiento. Y eso me encanta porque con hombres tan rigurosos, de repente abren una ventanita y te dicen, también ese camino subjetivo te puede proporcionar una luz que no te imaginabas para comprender tal o cual fenómeno. Así que yo sí creo y estoy convencido de lo que tú dices. El método te ayuda a aproximarte a algo. Pero como no hay un solo método, sino que se pluraliza, se hace variante, y hay métodos que a lo mejor pueden ser imaginativos incluso. Sí, fíjate que hay, bueno, dos comentarios. Uno es, hay una famosa filosofía que se convierte, que tal vez sea una filosofía que no resuelva todos los problemas de la existencia del universo, pero que las desarrolló a partir de Carlos Marx y de Federico Engels, que es el materialismo dialéctico. Y el materialismo dialéctico es una filosofía que te aporta un método, que es un método, hay un folletito de Editorial Grijalvo que se llama La ciencia, de Spirkin, que era uno de los genios de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. URSS, ¿no? Sí. Y ahí te explica el método científico según los rusos. Y uno dirá, ay, esos partes eran comunistas, se comían a los niños y demás cosas. Pero uno lo lee y se da uno cuenta del método que usaron la Unión Soviética, que hizo su revolución en 1917. Y para 1940 estaban con una tecnología y una industrialización capaces de enfrentar y de ganar la Segunda Guerra Mundial los nazis. Y desarrollaron casi al mismo tiempo las bombas nucleares y todo. Ahorita Rusia pues le compite a Estados Unidos en todo. Fácil. Y uno lee esos folletitos que los puede encontrar en cualquier biblioteca. Es un libro. De Grijalvo, ¿no? Lee ese libro que se llama La ciencia, si no me falla la memoria, de este señor Spirkin, de la Academia de Ciencias de la URSS, y te explica muy bien cómo es el método para desarrollar conocimiento. Y obviamente el conocimiento, que aquí todavía en la cultura tradicional de México y de Durango pensamos que conocimiento es acumular muchos saberes y no mucho de el conocimiento. La principal utilidad del conocimiento, y se podríamos ahorita abordarlo más adelante, es el poder transformar la realidad. Estamos ahorita rodeados de pura tecnología que ha sido creada gracias a la ciencia. Y la ciencia no puede existir si no habría un método científico para desarrollarla. Y ese método ya está muy masticado, vamos a decirlo así. Sí. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a Armando Diálogo.